Hola a todos y bienvenidos un día a su canal favorito de series turcas. QU Copyright, gusto tenerlos a QU. Espero que tu copyright listos para un viaje lleno de drama, intriga y por QU Copyright no decirlo, un poquito de chisme, al estilo turco que tanto nos gusta. Surbanse tu copyright, preparen unas palomitas, porque la tarde se viene larga y jugosa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar en el mundo de las telenovelas turcas. Vamos a analizar esos finales que nos dejaron con la boca abierta, esos desenlaces que nos hicieron cuestionar todo lo que creíamos saber, y sobre todo, vamos a hablar de las copyright micas de Trudese de esas decisiones creativas. Porque seamos honestos, a veces el final de una serie puede hacerla o destruirla, ¿verdad? Un buen final puede catapultar una serie a la inmortalidad, mientras que uno malo puede generar ese ira que un partido de fútbol perdido en el último minuto. Y para empezar con fuerza, vamos a centrarnos en una controversia que ha sacudido los cimientos de una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y de su serie Senu con diéresis al Capm, que a QU en latinoamu copyright rica conocimos como Llamas a mi puerta, o Love is in the air. Dos nombres para la misma pasión Superíndice 3N. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, se suscriban al canal. No se perderú en ningún vídeo con las últimas novedades del mundo de las series turcas, análisis en profundidad y mucho ese. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. No querrú perderse la Superíndice 3 sima bomba informativa, se los aseguro. Ahora sin ese rodeos, vamos al grano. Rense porque esto se pone interesante. Abrochen sus cinturones, porque vamos a despegar hacia la tierra del drama turco. La serie Senu con diéresis al Capm es una comedia romántica turca que se emitió Superíndice 3 originalmente entre 2020 y 2021. Los protagonistas, como ya saben, son Hande Erupar Rafael interpretando a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat. La serie pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, aunque también Copyright N tiene toques de drama, especialmente hacia el final. Podemos decir que es una mezcla perfecta entre el azúcar y la sal, un equilibrio que la hizo tan adictiva para millones de espectadores. La historia, para quienes no la conozcan, gira en torno a Eda, una joven florista que más menos a con estudiar arquitectura en Italia. Una chica más menos adora, con una pasión Superíndice 3N ardiente y un futuro brillante por delante. Sin embargo, pierde su beca debido a la empresa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Serkan, un hombre de negocios implacable, obsesionado con el trabajo y con una coraza que parece impenetrable. El destino los une cuando Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarlo a recuperar a su exnovia. Un trato faustiano con sabor a cafú copyright turco. Lo que empieza como un acuerdo, obviamente termina con virtue copyright dándose en algo mucho ese profundo. El amor florece donde menos se espera, desafiando todas las Superíndice 3 jicas y expectativas. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La química entre Hande y Kerem era innegable y la historia, aunque predecible en algunos momentos, era lo suficientemente entretenida y encantadora como para mantenernos enganchados semana tras semana. Además, la producción Superíndice 3N era impecable, con escenarios preciosos, vestuario elegante y una banda sonora pegadiza. Cada detalle estaba cuidado al milímetro. Desde las flores en el taller de Eda hasta los trajes impecables de Serkan, todo contribuía a crear un mundo de ensueño que nos transportaba a Estambul. Pero a QU es donde la cosa se pone turbia. La alfombra se levanta y vemos el polvo debajo. Según los rumores que han estado circulando por internet y algunos medios turcos, el final de la serie, que muchos consideran apresurado y poco satisfactorio, fue motivo de tensión Superíndice 3N entre Kerem y Hande. Al parecer, Kerem no estaba de acuerdo con ciertas decisiones creativas tomadas por la producción Superíndice 3N y los guionistas, y sentía que el personaje de Eda estaba siendo desdibujado y que la historia de amor entre Eda y Serkan no estaba recibiendo el cierre que merecua. Se dice que Kerem abogaba por un final ese orgúnico, que respetara la evolución Superíndice 3N de los personajes y que ofreciera una resolución Superíndice 3N ese profunda a sus conflictos internos.
Al parecer, no estaba satisfecho con la forma en que se abordaron ciertos temas clave en los últimos episodios y creo que la historia pudo haber sido mucho impactante. Y a Q viene la bomba. Algunos medios incluso afirman que Kerem llegó superíndice 3 a culpar a Ande, no directamente por supuesto, pero su indirectamente por no haber defendido al personaje de Eda y por no haber luchado por un final coherente y respetuoso con la esencia de la serie. Imaginense el drama. El fuego cruzado entre los protagonistas, la tensión superíndice 3n palpable de True SDCU Maras. Un auto copyright ntico culebru superíndice 3n dentro del culebru superíndice 3n. Se rumorea que Kerem sentúa que Ande al ser una figura muy influyente en la producción superíndice 3n, tenía el poder de influir en las decisiones creativas y que no utilizó superíndice 3 ese poder lo suficiente para proteger la integridad del personaje de Eda. Obviamente estos son solo rumores y especulaciones, y no hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial por parte de ninguno de los dos actores. El silencio de los corderos turcos. Ni Kerem ni Ande han querido pronunciarse al respecto, alimentando a UNMU, la especulación superíndice 3n y el morbo. Sin embargo, la controversia ha generado un debate acalorado entre los fans de la serie, que se dividen entre quienes defienden el final tal como fue y quienes creen que se podría haber hecho mucho mejor. La guerra civil de los fans de Senú con diéresis al Capm. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se enfrentan argumentos a favor y en contra del final, con debates apasionados y acusaciones cruzadas. Lo cierto es que el final de Senú con diéresis al Capm dejó superíndice 3 un sabor agridulce en muchos espectadores. La historia, que ha comenzado con tanta ilusión superíndice 3n y optimismo, terminó superíndice 3 con un tono melanco superíndice 3 lico y realista, que no a todos les convenció superíndice 3. Y aunque la serie terminó superíndice 3 con un final feliz, con Eda y Serkan juntos y felices, muchos sintieron que faltó superíndice 3 algo, que la magia se había perdido en el camino. Quizú se esperaban ese detalle sobre su futuro juntos, ese profundidad en la resolución superíndice 3n de sus conflictos o simplemente un final ese espectacular que estuviera a la altura de la pasión superíndice 3n que había generado la serie. Pero bueno, dejando de lado los rumores y las polu copyright micas, Senú con diéresis al Capm sigue siendo una serie muy querida por muchos, y la química entre Ande y Kerem siempre será recordada. Un romance que trascendió superíndice 3 la pantalla. La pasión superíndice 3n que transmitieron en cada escena hizo creer a muchos que su amor era real, alimentando a UNMU, la leyenda de Senú con diéresis al Capm. Quizú el final no fue perfecto, pero eso no empau más menos a el legado de una serie que nos hizo más menos ar con el amor y nos recordó superíndice 3 que a veces, las segundas oportunidades existen. Un cuento de hadas moderno con sabor a Estambul. Ahora, cambiando un poco de tercio, hablemos de otra serie turca cuyo final también copyright en generó superíndice 3 controversia, Medcezir. Esta serie, transmitida entre 2013 y 2015, es un drama juvenil basado en la serie estadounidense DOC. La versión superíndice 3n turca de la California son más menos Ada. Los actores principales son Ukon diéresis Ayatay Ulusoy como llaman Koper y Serini y Sarkaya como Mira Beylice. Dos nombres que resonaron con fuerza en el corazu superíndice 3n de los Ju superíndice 3 benes turcos. Medcezir nos cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que vive en un barrio marginal de Estambul y que se ve envuelto en problemas con la ley. Un chico de la calle con un corazu superíndice 3n de oro. Gracias a la ayuda de un abogado llamado Selim Serez, Yaman tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Alnkoy, un barrio rico y exclusivo de la ciudad. Un giro inesperado del destino. Ayu conoce a Mira, una joven rica y popular que se convierte en su primer amor. Un amor prohibido entre dos mundos opuestos. La serie fue un con diéresis copyright cito en Turcua, gracias a su trama atrapante, sus personajes carismáticos y su banda sonora espectacular. Ademur la serie abordaba temas importantes como la desigualdad social, la violencia y la corrupción superíndice 3n. Un espejo de la realidad turca. Medcezir no solo era entretenimiento, sino que también copyright n invitaba a la reflexión superíndice 3n sobre los problemas que afectaban a la sociedad turca. Sin embargo, el final de la serie no fue del agrado de todos los fans. El jarro de agua fría para muchos. Muchos criticaron que el final fuera demasiado predecible y que no le hiciera justicia a la evolución superíndice 3n de los personajes. Un final prefabricado sin alma.
Algunos sintieron que los personajes no habían crecido lo suficiente a lo largo de la serie y que sus decisiones finales no eran coherentes con su personalidad. Además, algunos sintieron que el final dejaba muchos cabos sueltos y que no respondía a todas las preguntas que se habían planteado a lo largo de la serie. Un rompecabezas incompleto. Pero Mu.S.A.U. de las críticas, decir, sigue siendo recordada como una de las series juveniles Mu.S. exitosas de la televisión superíndice 3N turca. La química entre Eucondiérez Sayatay y Serine era innegable, y la serie logró superíndice 3 conectar con el público joven gracias a sus temas universales y su estilo visual moderno y atractivo. Un fenus superíndice 3 menos juvenil que Marcus superíndice 3 una Eucondiérez copyright poca. Ahora hablemos de una serie cuyo final, si bien no fue tan controvertido como los anteriores, su generó superíndice 3 mucha tristeza entre los fans, Kuzey Güney. Esta serie, emitida entre 2011 y 2013, es un drama familiar protagonizado por Kuanu Parra Fotatltui como Kuzey Tekinoilu y Buira Gulsoy como Güney Tekinoilu. Dos hermanos unidos por la sangre pero separados por el destino. Kuzey Güney nos cuenta la historia de dos hermanos que son muy diferentes entre sí. Kuzey es impulsivo, rebelde y apasionado, mientras que Güney es ambicioso, calculador y responsable. El agua y el aceite. Dos personalidades opuestas que chocan constantemente. Sus vidas se ven marcadas por un trágico accidente en el que muere un joven. Un punto de inflexión superíndice 3N que cambiaron sus vidas para siempre. Kuzey se culpa por el accidente y decide asumir la responsabilidad para proteger a su hermano. Un acto de sacrificio que define su carácter. La serie fue un Eucondiérez copyright sito en Turcua, gracias a las actuaciones magistrales de Kuanu Parra y Buira, y a la trama intensa y emocional. La serie exploraba temas como la culpa, el sacrificio, el amor y el perdu superíndice 3N. Un drama que te llega al corazón superíndice 3N. Kuzey Güney te hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares y sobre las decisiones que tomamos en la vida. El final de la serie fue muy triste y conmovedor. Kuzey, después copyright de pasar por muchas dificultades, finalmente encuentra la felicidad al lado de Cemre, la mujer que siempre amo superíndice 3. Un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, la felicidad le dura poco, ya que muere trágicamente en un accidente. Un golpe devastador para los fans. La muerte de Kuzey dejó superíndice 3 un vacuo enorme en los corazones de los fans. Muchos criticaron que los guionistas hubieran elegido un final tan trágico para un personaje tan querido. Una decisión superíndice 3N controvertida que generó superíndice 3 mucha polu copyright mica. Sin embargo, otros defendieron el final, argumentando que era coherente con la historia de Kuzey y que reflejaba la realidad de la vida, donde a veces, las cosas no siempre terminan como queremos. Un final realista que te hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida. A pesar de la tristeza que generó superíndice 3 su final, Kuzey Güney sigue siendo recordada como una de las mejores series dramáticas de la televisión superíndice 3N turca. La serie logró superíndice 3 conmover al público gracias a su historia intensa y a sus personajes complejos y creíbles. Un drama inolvidable que te marca para siempre. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de los finales controvertidos de algunas de las series turcas Mu.S. populares. Como hemos visto, el final de una serie puede ser un factor determinante en su Eucondiérez copyright sito o fracaso. A veces los finales no cumplen con las expectativas de los fans y generan controversia. Otras veces los finales son tristes y conmovedores, pero logran conmover al público y dejar una huella imborrable. La magia de las series turcas reside en su capacidad de generar emociones intensas. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre las series que hemos mencionado. ¿Es tú, N, de acuerdo con los finales que tuvieron? ¿Les gustaría que hubieran sido diferentes? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre el mundo de las series turcas. Y por último, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden,
El drama nunca termina en el mundo de las series turcas. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.